Hola traders. Hoy tenemos ración doble, no puedo seguir con la obra a causa de la lluvia y ocasionalmente la nieve. Así que he decidido hacer un vídeo de la sesión en el SP500 de esta tarde y que me ha pedido Sebastián, espero que le guste y que le ayude en su objetivo. En cualquier caso, decir que yo analizo y hago el trading de la misma forma en cualquier activo, aunque en mi opinión, el DAX es uno de los más difíciles, o el más difícil. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, por favor dejar vuestra opinión en los comentarios. Empezando con el análisis de premercado, podemos decir que aquí tenemos un movimiento tendencial armónico con una primera parte extendida en zigzag. Por lo tanto, ahora debemos esperar un esquema de retroceso en cualquiera de sus formas, que ya comentamos en el vídeo número 4 de mi método de scalper. Ahora solo tenemos un impulso, que por cierto ya ha roto la lógica tendencial al hacer un alto más alto que este, y parte de un retroceso. Mi indicador direccional está girando bajista, por lo que podemos decir que aún bajará algo más. Pero perfectamente, podría hacer esta figura de zigzag alcista. Ahora pasaremos al gráfico gatillo. Y vemos que el impulso lo ha realizado con un movimiento armónico simple, aunque el impulso más grande lo ha hecho con otro impulso tendencial armónico. Ahora vemos que el retroceso lo está haciendo con otro movimiento armónico simple que está sin terminar y que, como ya hemos comentado, bajará algo más según nos indica mi indicador direccional. En este punto del análisis, abriré el gráfico direccional, por si hubiese que retocar algún nivel. Limpiamos esto un poco y observamos un nivel que podría ser importante para nosotros por estar cerca del precio en estos momentos. Vemos como el precio ha reaccionado en él, 5 o 6 veces ya, podría volver a hacerlo perfectamente. Bueno, esperemos a la apertura y a ver cómo se mueve. Aquí estamos, después de dejar el DAX he salido corriendo para seguir con el SP500, que tengo que reconocer, que me encanta este índice para hacer trading. Lo primero que podemos ver, es que el precio está tocando y reaccionando en el nivel que hemos comentado en el premercado. En este caso me condiciona mi indicador direccional que aún está bajando y con recorrido, por tanto, me pongo vendedor por si rompe este mínimo. Tengo cierto problema cuando dejo fijo el dibujo, pero solo con el cuadro de texto, al dar escape, no se desactiva, con el resto sí lo hace, pero no con el texto, en fin, ya lo arreglaremos. Vemos como el retroceso lo ha realizado con un patrón de movimiento armónico simple perfecto. Aquí podría hacer un retroceso igual o similar al anterior, y volver a hacer otro impulso para completar un movimiento tendencial armónico o simplemente hacer el patrón de giro doble suelo de la fractalidad superior y girar alcista. Durante este trade, podemos ver cómo conseguiremos nuestro objetivo, pero siempre será porque el precio está haciendo algo que esperamos que haga. Tengo que recalcar esto porque es determinante, como podremos ver en el trade. El precio efectivamente reacciona fuerte a ese nivel y se gira alcista y nosotros nos perdemos esa subida ya que el indicador direccional nos está marcando bajista. Pero en el momento en que vemos que el retroceso no es armónico con el anterior, cambiamos de gorro y de vendedor pasamos a comprador. Entonces lo que esperamos es ver un retroceso algo más profundo que los que ha realizado hasta ahora en la subida. E inicialmente, esperamos subirnos en el segundo impulso del movimiento armónico simple que tendríamos hasta ese momento. Al haber cambiado el gorro de vendedor a comprador, nos ponemos a esperar al precio en la ruptura de ese último máximo. Quizás, con el afán de explicarlo tanto, he puesto demasiadas cosas en los gráficos y no dejo que se vea claro el proceso. Pero está claro, que lo que necesitamos ver son los esquemas que tiene que hacer y que hace el precio. Y aquí viene, con ganas de llenar nuestra orden, y con más ganas de darnos los 3 puntos. Espero que haya sido capaz de explicar lo que persigo en el precio y que esto os sea de ayuda. Cerramos los gráficos con un trade y más 3 puntos. Como siempre, agradecer vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.